Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entre Lingüistas. El día de hoy tenemos al doctor Manuel Alejandro Sánchez Fernández, que nos acompaña para hablar de interesantes temas sobre una lengua indígena, pues de la que yo no había escuchado anteriormente y de la que nos llegó un artículo a la revista Entre Lingüistas. Y bueno, pues helo aquí. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para conversar sobre lenguas del norte y sobre las líneas de trabajo, ¿no?, que tenemos por acá. Claro que sí. Bueno, pues yo me voy a permitir leer tu biodata rápidamente y luego ya pues entrar en materia deportiva. Bueno, no deportiva porque bueno, ese es mi campo de estudio, pero el tuyo que vamos a entrar más bien en materia de lenguas del norte. Entonces, bueno, pues el doctor Manuel Alejandro Sánchez Fernández es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California, de nuestra queridísima UABC. Él es especialista en lingüística de corpus y educación intercultural, destacado por su incansable labor en la documentación y revitalización de lenguas originarias y humanas en peligro de extinción. Y bueno, pues trabajando directamente con las comunidades de hablantes, que no es cosa fácil, Manuel. Entonces, pues de nueva cuenta, bienvenido. Y vamos a entrar justo a la cuestión pues de las lenguas que nos atañen. Y he de decir que esta invitación deriva de de un artículo de divulgación que nos hiciste llegar a la revista de Entre Lingüistas, que es una revista altamente popular en todo el mundo. Digo, en todo el mundo que se cocina acerca de Sony y de mí. Y justo, pues hablabas de esta lengua, de la lengua Pai Pai. ¿Sí, sí pronuncié bien? Sí. Bueno, pues de esta lengua que pues forma parte del grupo yumano y que, bueno, a mí me gustaría comenzar justamente para que nos platicaras un poquito de estas características lingüísticas que distinguen a la lengua Pai Pai pues de otras lenguas yumanas, ¿no? Entonces, van cámaras y micrófonos hasta lo UABC para que nos expliques un poquito al respecto. Bueno, pues sí, las lenguas yumanas son una familia lingüística que es una de las 11 familias lingüísticas que se hablan en México. Parte de esta diversidad lingüística que tiene México, que no, pues es una de las más amplias en comparación con otros países del mundo. En México, recordemos, tenemos 11 familias lingüísticas, cerca de 68 agrupaciones y de ahí 368, 365 variantes, ¿no? En este sondeo, por ejemplo, cuando se hace este conteo de lenguas y uno examina las lenguas yumanas, lo primero que surge, que uno puede notar, es que en México se ha mencionado, se ha documentado la lengua Pai, el Kumiai, el Cucapá. También se menciona el Cochimí y el Quiligua. Entonces, ya desde ahí también es como qué tanto hemos podido conocer de estas lenguas, qué tanto se ha podido hacer difusión de ellas y también qué tanto se ha podido saber de las comunidades de habla y las condiciones en las cuales se encuentran estas comunidades de habla. Eh, y pues la comunidad más vital en este momento de la lengua Pai Pai está en Santa Catarina, Baja California, que si uno ve el mapa, ¿no? Esto me ocurre a veces cuando viajo al centro del país, que les digo que soy de Baja California, y luego empiezan a asociarlo con Los Cabos, ¿no? Y Los Cabos está justamente en la punta de la península, ¡Qué está bastante lejos. conveniente! Sí, sí, sí. Pero bueno, incluso en ese escenario, algo que sí tendría sentido conectar es que tenemos toda la península de Baja California con un clima muy parecido. Es desierto, el desierto central de Baja California, y es una combinación, si uno, de paisajes entre desierto y mar, ¿no? Ya pegado más a la frontera es en donde se agrupan las lenguas humanas. De hecho, en un mapa que uno pueda examinar, puede encontrar que pegado a la frontera va a encontrar Cumiay, va a encontrar también Cucapá por el delta del río Colorado. Uno baja un poco más y va a encontrar Pai Pai, y un poco más va a encontrar también Quiligua. Luego, de acuerdo a estos mapas, de ese punto más o menos a la altura de Ensenada hacia abajo se ha considerado territorio cochimí.
Y existían en algún momento otras lenguas que en este momento están extintas, que se habían mencionado como las lenguas pericú, que se hablaban justamente en la punta sur de Baja California. Y bueno, la documentación por ejemplo, del cochimí, el cochimí también se considera una lengua extinta. Hay personas que han podido rastrear su adscripción étnica a las líneas de estas comunidades, de estos con ascendencia cochimí, pero ya la lengua como tal ya no tiene una comunidad de habla. Y eso es una de las cosas que pues ya se perdió, ¿no? Existen esfuerzos por recuperar, por reconstruir, pero pues son parte de estos esfuerzos identitarios, ¿no? De ahora sí que recuperar de documentos de donde se pueda para poder también tener este vínculo identitario con la lengua, ¿no? Con esa lengua que hablaron sus abuelos, ¿no? O sus bisabuelos. Lo bueno es que todavía hay hablantes de algunas lenguas yumanas, todavía hay hablantes de Paipai, todavía hay hablantes de Kumiai, todavía hay hablantes de Pucapá. De Quiligua, que es la otra lengua, se sabe que hay muy, muy pocos hablantes. Siempre el número está entre 2 y 3 hablantes, ¿no? De ahí las otras lenguas son decenas, ¿no? Quedan 10 hablantes, 15 hablantes. En Paipai se ha calculado entre 20 y 30 hablantes, a veces el número está en 50, pero es difícil hacer ese cálculo porque sí depende de competencias distintas, ¿no? A veces podemos escuchar, por ejemplo, a los niños que saben algunas palabras en la lengua, pero no saben cómo construir oraciones más complejas, ¿no? Ujú. Eh, Luego sí se nota, por ejemplo, cómo hay una conversación entre algunas señoras, que sí hay un paipai fluido ahí, pero ya si se sale un poco de esa esfera, un grupo etario en particular, ya los demás ya no pueden seguir la conversación tal cual, ¿no? Entonces sí varía mucho eso, de la manera en poder evaluar la competencia lingüística. Eh, y no me gustaría saltarme algo muy importante de la familia lingüística yumana, y es que es una familia lingüística fronteriza. Entonces, la comunidad yumana ha existido en esta región mucho más allá de la frontera, o sea, mucho más tiempo de lo que tiene la frontera entre Estados Unidos y México. Más o menos los cálculos están en 3.000 años de antigüedad, de acuerdo a los asentamientos, ¿no? Que se han visto, el trabajo arqueológico que se ha hecho. Y el grupo Yumano empieza más o menos a la altura del lago Mojave, en donde se cruzan los estados de California, Nevada y Arizona. Desde esa altura, por todo el río Colorado, hasta llegar a la zona que conecta con el delta del río Colorado, el lado de San Luis, río Colorado en Sonora, para Capá, y de ahí esta zona que les comento en Baja California, con los Quiliwa, con los Paipai y los Cochimí. En el lado de Estados Unidos encontramos lenguas como Havasupai, Hualapai, Yavapai. Algunas personas, de hecho, parte de lo que me gustaría compartirles en esta conversación es que en los eventos de divulgación sobre las lenguas de la región, les comento, ¿no? Hay una comunidad, una ciudad que se llama Yuma en Estados Unidos, y a veces como que no está vinculado que Yuma es el nombre que recibió, el primer nombre que recibió la comunidad indígena que vivía en esa zona, que son los Coatzán o los Quetzán, Ujú. ¿no? Que es parte de una de las lenguas de la familia lingüística yumana. De hecho, yumano viene justo de ese primer nombre, que por ser la primera lengua descrita, recibe el nombre de toda la familia lingüística, ¿no? Luego está también Maricopá, Mojave, ¿no? Justamente. Y también algo importante con la lengua Kumiai es que ya hay varios estudios abogando, porque en realidad se trata de un continuo dialectal que va Ujú. desde Baja California, en México, hasta Estados Unidos. Entonces tenemos descripciones del Kumiai, de distintos Kumiais, en distintas comunidades, tanto en Estados Unidos como en México. Y la mejor manera como de aproximarnos al tema de la variación dialectal es que cada comunidad tiene su propia variante reconocida y que ellos lo reconocen como el cuñay que ellos hablan, ¿no? Entonces, también eso es algo importante, y también mencionar que la mayoría de la descripción de estas lenguas es del lado de Estados Unidos. Pues la mayoría de la descripción es por parte de investigadores de la Universidad de California, en San Diego, en Berkeley, en Los Ángeles, ¿no? Por ejemplo, y apenas
yo considero que tenemos bastante poco tiempo del lado mexicano haciendo esfuerzos, ¿no? De documentación, financiado, apoyado por universidades mexicanas. Entonces, así el panorama para ir aterrizando con la comunidad PayPay. Y justo, bueno, yo preguntaba respecto, yo me fui directamente al grano respecto de las características lingüísticas que identificaban el paipai de otras lenguas yumanas. No me esperaba esta cátedra sobre la familia yumana, pero ya que has tocado como fibras muy sensibles, a mí me gustaría sobre todo, hay dos cuestiones que sé que si no las toco ahorita se me va a olvidar. Uno es, ¿qué te motivó justo a estudiar esta familia lingüística cuyas lenguas, digamos, vemos que tienen muy pocos hablantes? Y justo eso me hace pensar en el desafío, en el challenge, ¿no? Que significa cómo documentas lenguas que tienen decenas de hablantes. O sea, yo cuando me documenté un poquito el palpay para hablar de hoy de este tema, vi en los registros, digamos, pseudooficiales, decía como que había cientos de hablantes. Y a mí me sorprendió porque dije, cientos de hablantes es muy poco, pero ahora que tú hablas de decenas de hablantes, digo, entonces, ¿cómo hacen, o sea, cómo hacen ustedes, los especialistas en estas lenguas, justo para documentar y llevarnos estas exquisiteces de artículos científicos y artículos de divulgación como el que tenemos en Entre Lingüistas, justo pues de esta lengua, ¿no? Entonces, ya, me voy a callar para cederte la palabra. No, sí, digo, me gusta empezar, cuando llega este tema sobre la motivación, me gusta empezar diciendo, soy ensenadense, soy nacido en Ensenada, no, baja californiano, con mucho orgullo. Eh, a veces también en alguna ocasión, ¿no? Llega el comentario como de, oye, pues estudiaste todo esto y pues ya brincar, haces el brinquito a Ciudad de México y de ahí puede ser un trampolín para irte a cualquier otro lugar, ¿no? O sea, empiezas a sondear posibilidades. Pero yo insistía de, tengo que buscar la manera de regresar a Baja California, justo porque pues, en aquel entonces no había muchos lingüistas, ¿no? Uh -huh. Había dos que tres en Baja California. Ahorita creo que estamos ya en una muy buena temporada en donde ya empieza a haber más resonancia del área, ¿no? De lo que se puede hacer desde esta área. Eh, y justo, pues, mi idea de regresar era por un asunto identitario, eh, porque yo veía que mucho de lo que se hablaba de la identidad mexicana, ¿no? Surgía desde el centro del país y había poco desde acá, desde Baja California, cómo se hablaba de la identidad mexicana del lado de la frontera, del lado de la península. Entonces, en medio de mis dudas, pues también dije, bueno, una forma tal vez sería ir al pasado de Baja California, ¿no? O sea, poder rastrear la identidad desde ahí, ¿no? Soy baja Claro. californiano porque comparto este mismo territorio, porque comparto este mismo clima, ¿no? Estas mismas costumbres, tal vez alguna costumbre que pueda detectar que se mantiene. Eh, y en medio de esa búsqueda, por azares del destino, llegué a un proyecto de investigación que en ese momento estaba registrado como de sociología rural, ¿no? Mm. Nada más, ¿no? Con una investigadora de Ensenada. Y cuando empezamos a platicar del tema, que es la doctora Nina Martínez, ella estaba trabajando con la comunidad de Santa Catarina, estaba trabajando su tesis sobre sociología del tiempo. Y cuando empezamos a platicar del tema, yo la verdad en ese momento estaba un poco escéptico porque me parecía que teníamos que tener cuidado con esta folclorización de lo indígena, ¿no? No quería llegar ahí y pues dije, bueno, vamos viendo, vamos sondeando. Y cuando me acerqué, les estoy diciendo esto como estudiante de sociología, ¿no? Eh, Cuando me acerco a la comunidad, cuando conozco a las profesoras, cuando veo cuáles son las dinámicas y además también cómo me trataron, porque me trataron como el muchachito que viene y órale, ayúdanos con esto, ¿no? Y órale, acá en el porche, ayúdanos a recoger aquello. Y, o sea, era un trato muy horizontal que me hizo sentir como mucha familiaridad y no un trato como del antropólogo, ¿no? Que llega y está haciendo investigación. No, era un trato muy horizontal, muy cercano.
Entonces yo lo que le dije, tanto a la profesora, a la señora que nos recibió, como a la doctora, le dije, a mí me gustaría saber un poquito más de la lengua que se habla aquí, pero pues solo por curiosidad. Entonces sí se nos dio la oportunidad en ese momento de hacer algunas preguntas. Ahora sé que el término es de licitar, ¿no? Mm. Pero, pero resulta que pues en realidad ni la doctora Nina ni yo teníamos formación para descripción lingüística. Entonces empiezo a investigar más sobre documentos y pues me doy cuenta que no les entiendo nada, ¿no? O sea, y la mayoría de los documentos en inglés, pero no les entiendo que el fonema, que el, ¿no? Que el morfema, que el switch reference y no sé qué tanto, ¿no? Que estaba, no le entendía nada. Y Que son cosas entre lo, fascinantes, sí, sí, digamos. sí, Después te diste cuenta de. una vez, justo, una vez que te inicias, ¿no? En esos temas, pero pues aquí como una de las cosas que me empezó a llamar la atención era, quiero saber más de estos temas, pero ¿con quién tengo que ir aquí en Baja California para poder formarme, ¿no? En estas artes, en este lenguaje, ¿no? Técnico. Eh, y también lo que tenía pendiente ahí era que, como todas las áreas de conocimiento, pueden llegar a tener a estos referentes que son celosos con ese conocimiento, ¿no? Entonces, yo también tenía mis cuidados de acercarme a ver a quién le iba a preguntar. Lo que sucedió fue que por azares también del destino, y hay como varias veces que ocurre eso en mi trayecto, hago un verano de investigación, un intercambio en Ciudad de Ujú. México, y en serio, por azares del destino, por curiosidad, me voy a meter al Instituto de Investigaciones Filológicas, porque me habían dicho que ahí se hacía algo sobre descripción de lenguas indígenas y yo andaba con esa curiosidad, ¿no? De que quiero poder regresar a Ensenada ahora con algo de herramientas, ¿no? Para poder preguntar más cosas. Y resulta que ahí me encuentro a la doctora Karen Dakin y le expongo, así como no sé nada de lingüística, no sé nada de estos temas, me gustaría aprender. Aquí puedo servir café, pero nomás con el pretexto de saber un poquito más sobre qué hacen ustedes, ¿no? Y la doctora, con su infinita paciencia, me dijo, va, si quieres Karen aprender. siendo Karen, ¿eh? Sí, sí la veo. Sí, o sea, me dijo, tengo una ayudantía, ella siendo SNI 3, ¿no? Tengo una ayudantía para el proyecto. Lo que te podría pedir es que me ayudes tengo unos documentos de un workshop al que ella asistió con la legendaria Margaret Langdon, que Margaret Langdon es la autoridad protoyumano, ¿no? Entonces resulta que Karen estuvo trabajando con Margaret, que tenía un conjunto de documentos y me dijo, vas a escanearlos, ¿no? Vamos revisando qué hay ahí. Entonces, pues ese fue como mi primer acercamiento, estuve como ayudante investigador con ella unos meses y con ese primer paso fue sí, o sea, si quiero hacer esto bien, tengo que formarme bien. Entonces, las opciones son estas que les llegué a comentar antes de iniciar, ¿no? Que fue estudiar la maestría en Sonora, en Guadalajara o en Ciudad de México. Entonces fue, ok, vamos viendo. El primer posgrado que me cache o en donde pueda aterrizar, ¿no? Y, y así empezó. Y pues digo, para regresar a la pregunta, mi motivación tiene que ver con eso, con una serie de coincidencias, de curiosidad y de ganas de aportar, ¿no? Desde esta área, desde la academia, desde la lingüística, a esta comunidad que yo la sentí muy cercana, ¿no? Como no, yo creo y sigo insistiendo que parte de construir nuestra identidad baja californiana es este reconocimiento de, este, de esta historia multicultural que tenemos, que eso es lo que forma nuestra identidad baja californiana. Oye, Manuel, pero además, estaba buscando yo un adjetivo porque no te quería llamar obstinado. Y yo dije, pero justo era eso, ¿no? O sea, pero ya me viene el término determinado. O sea, tú ya estabas determinado a que sí o sí, o sea, ibas a tener acceso a estos, digamos, a estas herramientas lingüísticas para justo describir y darte once
con la descripción de estas lenguas, entonces, ¿no? O sea, a mí me parece extraordinario que dices coincidencia, sí, pero porque finalmente fuiste buscando y fuiste encontrando los lugares y las personas exactas para que pues te brindaran esas herramientas útiles que hoy día pues, manejas a la perfección y que haces que los demás nos deleitemos con tus descripciones lingüísticas, ¿no? Sí. Y pues, Y hablábamos, bueno, de los desafíos, antes de que pasemos a otro punto, yo te decía, bueno, ¿cómo hacer con cuando tienes tan poquitos hablantes a los que puedes tener acceso? Y lo que mencionabas tú que me parece sumamente importante e interesante, es decir, dependiendo de las competencias de cada uno de los hablantes, ¿no? Estos de que hay hablantes que pueden identificar ciertos vocablos o que aluden a ciertos vocablos, otros que pueden llevar conversaciones fluidas en ciertas temáticas y hay otros que a lo mejor son más competentes en cuestiones más generales, pero finalmente tenemos pocos hablantes para estas lenguas. ¿Cómo le hacen? no, sí, y el trabajo, digo, el ejercicio de licitación, digamos, básico, ¿no? Lo, lo hemos realizado. La profesora Eloísa González Castro es mi profesora de PyPy, también la profesora Armandina González, ¿no? En la comunidad Telma también me ha enseñado mucho de PyPy y también de Coal, que por cierto es algo que también les iba a mencionar, que a veces no sé, no a veces, muchas de las veces, Coal, que es la otra lengua humana, no se tiene en el radar, ¿no? Apenas si se menciona en algún registro. Ya está empezando a emerger en los cuestionarios, ¿no? Sobre diversidad lingüística de la región. Coal es una lengua que se habla también en la comunidad de Santa Catarina, convive. Y, y no se sabe la vitalidad de esa lengua así de plano, no les puedo decir. A juzgar por otros, por la comparación de otros lingüistas que se han acercado a Santa Catarina, me han comentado que les parece que hay hablantes más vitales de Coal que de Kumiai, por ejemplo. Entonces, es esa parte en donde todavía no sabemos exactamente qué hay, ¿no? Eh, entonces, son pocos hablantes, pero si hay algo característico de la investigación lingüística a ese nivel, es que puedes llegar a corroborar hipótesis sobre funcionamiento de algunas cosas, de cómo funcionan con tres hablantes, ¿no? O sea, puedes hacer un ejercicio con uno, un ejercicio con otro y corroboras la hipótesis, ¿no? Entonces, eso nos permite dar ciertos pasos. En su momento, yo estaba trabajando con los demostrativos en la lengua, que esa fue mi tesis de maestría, y posteriormente yo lo que me estaba interesando también era cómo usar los archivos que ya existen de algunos otros investigadores para seguir descifrando algunos aspectos de la morfología y poder llegar con hipótesis muy construidas para tratar de hacer ensayos tal vez con una profesora, por ejemplo, ¿no? Entonces, con eso probar. Justamente por estos escenarios que se mencionan, ¿no? Que cómo le haces cuando no es como que en cada casa se pueda hacer el trabajo, ¿no? El ejercicio de la prueba. Eh, entonces, como que mi línea la he tratado de orientar a cómo optimizar el uso de los recursos que ya tenemos, actualizarlos, normalizarlos y asistirnos de las tecnologías que tenemos, ¿no? para, para, para detectar patrones o proponer hipótesis, ¿no? O llenar gaps en descripción lingüística. Y pues digo, también la otra es, creo yo, algo muy importante, no puede hacerse una descripción de una lengua en este riesgo solamente con un lingüista, ¿no? O una lingüista. Creo que aquí es en donde entra el trabajo de toda la comunidad, el apoyo tanto de la misma comunidad de hablantes como de la comunidad de lingüistas y también en ánimos de buscar formar lingüistas internos en la comunidad, ¿no? Entonces, que los propios PyPy, que las propias profesoras puedan, tanto ellas
como también a alguien interesado en la comunidad que sea él o la lingüista, ¿no? Entonces, es como toda, no solamente es el buscar estas estrategias alternativas para la documentación de la lengua, sino también estrategias de desarrollo comunitario entre las comunidades, ¿no? Tanto la comunidad PayPal como la comunidad de lingüistas. Oye, y ahora, Manuel, tocas una fibra sensible que es justo bueno, este escenario de formar para, digamos, podríamos decir, revitalizar la lengua. Y digo, creo que esta es una estrategia sumamente inteligente para revitalizar la lengua, pero no sé si tengan en el escenario, tú y tu equipo, algunas otras estrategias que se estén manejando actualmente justo para revitalizar no solamente la lengua paipai, sino también las otras lenguas cuyos hablantes se reducen a uno, dos o cero, ¿no? Ujú. Sí, sí. Ahí, por ejemplo, también me gustaría mencionar que son pocos los lingüistas, las lingüistas que están trabajando en Baja California con ese perfil de Uh descripción. -huh. Y cada una de ellas ha buscado la mejor estrategia con respecto a la comunidad y con respecto a la familia, a la profesora o el profesor con quien están trabajando. Uh -huh. Eh, Eso creo yo que la imagen general es que sí ha podido echar raíz, ¿no? En cada una de las comunidades. Y por ejemplo, recientemente, el 21 de febrero, en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, el Claro. doctor Carlos Ivanjó presentó el diccionario de Kumiai, el primer diccionario de Kumiai escrito desde México. Entonces, creo que eso ya es un gran paso. Y, por ejemplo, si uno ve el diccionario, está Carlos Ivanjó como autor, pero también están como autoras las hablantes que estuvieron ayudando en el proyecto. Entonces, eso también nos habla de ese trabajo comunitario más horizontal, que aunque son pocos, sí hay como este intento de diálogo y de trabajo académico en conjunto. Eh, en mi caso, por ejemplo, lo que yo empecé a notar y también desde la facultad en donde estoy trabajando, lo que empecé a notar es que si bien hay un trabajo muy importante que es necesario hacer dentro de la comunidad, que con las mismas personas, las mismas profesoras, el material que puedan tener acceso las profesoras para enseñar la lengua y que se desarrollen estrategias internas de revitalización de la lengua, porque uno podrá hacer muchas cosas desde fuera, pero si la comunidad y la organización comunitaria no está en el mismo canal, no puede echar raíz, ¿no? No. Entonces tienen que ser trabajos de ese tipo, como el que está desarrollando a Carlos, ¿no? Eh, lo, que, lo que noté también es que uno puede también tener las mejores intenciones para que la comunidad tenga ambientes internos de uso de la lengua, pero y si sale y si sigue sufriendo discriminación en Ensenada, en Tijuana, en Mexicali, si sale y llega a la universidad y pues, hablas una lengua indígena, órale, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué problemas implica? ¿No? Entonces, la lectura desde fuera. Y lo que empecé a notar es que cuando hacíamos los eventos de divulgación sobre las lenguas yumanas, empecé a notar que muchas personas monolingües, hablantes de español, no sabían de las lenguas indígenas de Baja California, no sabían de las lenguas migrantes de Baja California, no estaba ese conocimiento compartido. Y entonces aquí retomo el tema de cómo se gestiona la revitalización lingüística, ¿no? Se necesita, por un lado, esta documentación de la lengua, se necesita, por otro lado, el desarrollo de estrategias para la enseñanza de la lengua y la generación de espacios de habla en la comunidad. Y por otro lado, también se necesita la gestión del prestigio lingüístico en el contexto donde se encuentra la lengua, ¿no? Entonces, esos tres ejes tienen que estar funcionando. Y yo lo que pensé fue, bueno, tal vez lo que podría aportar desde mi lado sería empezar a hacer divulgación de la diversidad lingüística, tanto en la formación docente de nuestros profesores de español, porque no puede ser que todavía siga siendo un tema de qué le va a servir a un profesor de español saber sobre lenguas indígenas, ¿no? O sea, sigue siendo un argumento, bueno, sigue siendo un planteamiento, ¿no?
Ujú. Eso cuando empezó a salir, yo me quedé, uy, justo por eso, justo por eso necesitamos hacer ejercicios de divulgación, ¿no? Em, Exacto. y también en espacios no escolares, tanto escolares, ¿no? La formación docente, los espacios de formación de lenguas, tanto en secundaria, en preparatoria, como en espacios no escolares, en espacios culturales de difusión, ¿no? En donde la idea no sea enseñar lengua, ¿no? No sea vas a salir hablando pai pai, sino que puedas distinguir por qué es importante hablar de estos temas, ¿no? Porque es parte de nuestra humanidad. Entonces, esa es la línea que he estado empujando, alimentando, con la intención de que funcionen estos tres ejes, ¿no? Porque estoy viendo que estoy muy contento en ese lado de que estoy viendo cada vez más investigadores, lingüistas, que están desarrollando en las otras áreas, ¿no? Entonces va por ahí. Oye, y fíjate que aludes a una situación que me parece sumamente importante, que es, por ejemplo, en el caso de Carlos, que dice, o sea, hace su libro, pero claro, le da la autoría a quienes le ayudaron a concebir este libro y ya dejamos de lado la figura como de informante. O sea, las chicas son coautoras, Sí. porque ese fue su papel real en el libro. O sea, entonces me encanta esta idea de que realmente haya un reconocimiento de autoría en estas obras y justo, bueno, pues o sea, se involucra la comunidad hablante, ¿no? Entonces esto me parece, o sea, de verdad loable, ¿no? Manuel, yo podría seguirme como hilo de media hablando de estos temas, pero yo quiero volver a la primera pregunta que había planteado porque en el artículo que todo el mundo deberá leer en algún momento en su vida, que nos llevó a Entre Lingüistas y que nos parece fabuloso, pues nos hablas un poquito como de cómo se alude a las cuestiones como botánicas o de plantas en esta comunidad, y yo por ahí alcanzo a leer como ciertos rasgos, sobre todo de orden morfológico, no me atrevo a decir más, pero sobre todo morfológico, que digamos caracteriza a la lengua paipai. Entonces, por favor, ilústranos sobre la descripción, o sea, sobre qué características lingüísticas has detectado de esta lengua y respecto de las otras lenguas humanas, o sea, porque sé que tu expertise no es en esta lengua en específico, sino en lenguas humanas. Entonces, por favor, adelante. Wow. Bueno, en el caso del vocabulario de plantas, lo que el artículo que está en Entre Lingüistas surge de un capítulo del libro. En el capítulo del libro, el objetivo era observar todo el vocabulario y tratar de acomodarlo, agruparlo a partir de lo que la teoría dice que se agrupa el campo semántico de las plantas. Entonces, un argumento ahí a favor es que las palabras que tienen que ver con las plantas son de las más estables en un vocabulario, porque se supone que habla sobre una interacción, una necesidad inmediata y justo para poder transmitir conocimiento de generación en generación relacionado con el uso de las plantas. Uh -huh. Um, entonces, lo que se trabajó fue que se recopiló, resulta que hay una lista de palabras de los 60 de un investigador que trabajó sobre el concepto de la enfermedad y la curación, justo en Santa Catarina. Entonces, esa lista de palabras la transcribimos y esa lista la comparamos junto con otras listas de palabras y particularmente una lista de palabras de la profesora Armandina González. La profesora Armandina González, lo que se me hizo interesante ahí es que yo le mostraba la lista de 1960 y tantos, que pues ya tiene su tiempo y muchas palabras todavía se conservaban en la forma, todavía eran rastreables, ¿no? Hay algo que también es importante mencionar, que la lengua Pai Pai no tiene un sistema normalizado de escritura. Entonces, todo el trabajo del investigador anterior, de Owen, era en la transcripción fonética americanista, ¿no? De la americana. Y de ahí yo lo que parte del proceso era como pasar al alfabeto fonético internacional, más o menos descifrar qué estaba ahí, y después de ahí a un sistema de escritura, digamos que resolvía la comunicación inmediata con la profesora Armandina
para decirle más o menos cómo estaba siendo usado, ¿no? Ahí cada una de las letras. Entonces, ahí se compara y también utilizo un vocabulario que resulta que Baja California, pues no tenemos un posgrado todavía de lingüística, pero sí hubo un posgrado sobre desarrollo, me parece que era desarrollo urbano o algo por el estilo. Ujú, El asunto es que era un posgrado que permitía un paraguas bastante amplio y ujú, uno de los temas de desarrollo fue unas tesis em, en donde se describen el uso de ciertas plantas de esa comunidad de Santa Catarina. Entonces, de ahí recuperé esas listas y más o menos ese es el punto del medio entre la lista de 1960, la lista de la profesora Armandina y la lista de estas tesis, ¿no? Y de ahí comparar y rastrear. Una vez que teníamos todos los vocabulario reunido, ahí ya nos fuimos a agrupar. Y la estrategia básica, y eso es por la estructura del PyPy. Las lenguas humanas en general, por ejemplo, vocálicamente no son tan distintas al español y eso facilita si uno es, ¿no? Es hispanohablante. Si alguien tiene como lengua materna el inglés y trata de aprender una lengua humana, ahí sí se va a topar, ¿no? De la misma dificultad que tendría alguien, un angloparlante para el español, ¿no? para español, ujú. Las lenguas humanas en general distinguen entre vocales cortas y largas. Entonces, esa es una distinción que igual para un hispanohablante puede notarlo, ¿no? No es tan opaco. También el sistema consonántico no es tan complejo. Sin embargo, ahí entran algunas características como, por ejemplo, hay la aparición de vocales epentéticas, ¿no? Porque hay conjuntos de consonantes que uno de repente mete alguna vocal, algo que nos ayude a seguir la secuencia de las consonantes. Entonces, por ejemplo, biznaga en PyPy se dice meltat, ¿no? Entonces, de hecho puede rastrearse un patrón de sonoridad, ¿no? La M, L son bastante sonoras, ¿no? No comparada a la T, ¿no? Una Ujú, consonante que ahí cierra el sonido. Entonces, hay esa secuencia, digamos, en principio podría no necesitar ahí una vocal epentética, ¿no? Pero encontramos palabras así en PyPy con varias consonantes al inicio y una vocal. La doctora Langdon en su momento propone que la base de las palabras en las lenguas humanas es la estructura CDC, así de chiquita, ujú. ¿no? Consonante, vocal, consonante. Y, y que cualquier cosa mayor a eso, o sea, más consonantes, debería de ser sospechoso de tener morfología. Y que parte del tema sería investigar o rastrear. Algo que también eh, creo que lo platicamos con la profesora Armandina y eso también nos pasa a nosotros como hispanohablantes. La palabra, una cosa es que tengamos acceso a la palabra y otra cosa es que tengamos acceso a su morfología, ¿no? Entonces, yo como hablante de español, a mí me heredaron las palabras y entonces no necesariamente sé, por ejemplo, de dónde viene la raíz etimológica de alumno, ¿no? Yo Claro. hago, si quiero, por ahí puedo inventarme alguna etimología, ¿no? Pero no necesito saber la etimología de la palabra para usarla. Entonces, en más de una ocasión era conversar con la profesora y decirle, es que yo también entendería que usted no necesite saber cómo está construida internamente la palabra, ¿no? De la misma manera que nosotros tampoco lo sabemos, no es necesario. Entonces, hay algunas palabras que no son transparentes ya, que cómo está construida internamente de las plantas, y hay otras palabras que siguen siendo transparentes. Parte del análisis fue que algunas votaron muy fácil, ¿no? Emergen muy fácil porque se repiten ciertas estructuras, ciertas secuencias se repiten. Y hay otras que no sabemos, ¿no? Que se queda como, ok, aquí tendremos que proponer alguna hipótesis, alguna prueba más adelante para descifrar Ujú. si tenemos alguna raíz, ¿no? Algo ahí que nos ayuda a descifrar el significado. Entonces, el procedimiento fue esto de agrupar las palabras y agruparlas también por su complejidad de las Ujú. consonantes y las vocales. Cualquier cosa después de CBC empezaba a ser sospechosa, se etiquetaba como sospechosa, ¿no? Y además también se agrupó por esto que se conoce como folk, folk etymology, pero es como una distribución, una taxonomía del folk, ¿no? Que le llaman, Ajá. que es como
las palabras se pueden agrupar por una categoría muy, muy amplia, que muy pocas lenguas van a tener una palabra para referirse a la categoría, por ejemplo, de reinos, ¿no? De reino animal, reino vegetal, ¿no? No necesariamente en una lengua se tiene que desarrollar una palabra como esa. Luego empiezan a decantarse, se empiezan a hacer más específicas y hay un nivel que le llaman el nivel básico, en donde el nivel básico apela a propiedades que son perceptibles. Entonces, largo, ancho, redondo, espinoso, ¿no? Como todas esas propiedades pueden entrar ahí y pueden estar asociadas a unidades de expresión básicas. Entonces, en este caso, la unidad CBC, ¿no? Que es la unidad mínima básica de expresión. Entonces, tenemos ese grupo y después tenemos otro nivel en donde ya son los compuestos, ¿no? En donde tenemos rama roja, ¿no? O árbol de manzana, ¿no? O sea, empezamos a generar la unidad de denominación con más de una unidad léxica. Y ahí también se incluyen aquellos casos que utilizan metonimia y metáforas para hablar de las plantas. Sí, sí. Entonces, parte de la propuesta del análisis es que hay algunas palabras que hacen referencia a animales, ¿no? Eh, creo que es la palabra para eh, colibrí, pero lo tengo que verificar eso. Pero, por ejemplo, la forma del colibrí que está ahí, ¿no? También hay algunos calcos como lengua de vaca, ¿no? Cuac, creo, bueno, cuac es vaca, pero parte de la construcción uno lo puede rastrear y ver que viene de esa construcción para nombrar a la planta, ¿no? Y hay una que, si mal no recuerdo, es garrapata y tiene las formas para decir perro, que es juat, y shmash, que es comer. Y entonces la forma dice, pues, lo que es comido, lo que se está comiendo el perro, ¿no? O, siendo el perro objeto directo. Entonces, por ejemplo, esa estructura no es un calco del español y está hablando de otro animal para hablar de la planta, que es estas bolitas que se pegan en la ropa, ¿no? Sí, sí Sí, sí, las ha visto que tienen sí, ese claro. mismo... Bueno, Sí, en mi comunidad los conocemos como huizapoles o algo así que se pegan, ¿no? O sea, que se pero... pegan. Sí, entonces eso mismo se observa, esa propiedad se aísla y se asocia a un animal que hace eso, pero con los perros, ¿no? Que es la garrapata. Eh, entonces, ese es como el nivel del básico, es un sustrato en donde se utilizan los compuestos, más de una unidad léxica, y los casos de metáfora y metonimia, ¿no? En PyPy, por ejemplo, ko es el término para el piñón, pero también puede hacer referencia al pino completo, ¿no? El pino piñonero. Entonces, esa misma palabra. Algo interesante de la búsqueda cuando empezamos a rastrear es que PyPy, en comparación con otras lenguas humanas, en particular con el Coal y el Kumiai, es bastante complejo su sistema de denominación vegetal. Y tiene, por ejemplo, la diferencia para decir, bueno, tiene una palabra para nombrar plantas como planta en general y esa misma palabra sirve para nombrar rama. Entonces tenemos II, que es este término general y que vamos a empezar a encontrar en un montón de nombres de plantas. Y luego tenemos iguil, que es árbol. Y uno podría pensar, árbol está en una categoría más amplia, ¿no? Porque nombra como varios tipos de árbol. Bueno, en PyPy no, la clasificación está en medio. Es primero esta noción de planta, ¿no? Amplia, y después es iguil. Iguil, de acuerdo a un análisis que ya se había realizado hace unos años atrás, al parecer en las humanas viene de la unión entre y will que es duro. Entonces es como rama dura, ¿no? Una rama muy dura, que es un árbol, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, ahí no necesariamente tiene que ser transparente la etimología para un hablante. Ahí ya esto es una propuesta, ¿no? Una hipótesis. Um, y bueno, esto en términos generales, no sé si creo que da como un bosquejo, ¿no?
cuál fue la intención y la distribución de los ítems léxicos. No, y que creo que invita perfectamente a nuestros seguidores de Entre Lingüistas a que lean, si no han leído el artículo, a que lo lean, porque de verdad que es muy interesante y sobre todo que también plasma un poquito de esta perspectiva de la, o sea, digamos como de esta mirada de la realidad del mundo a través de la comunidad Pai Pai, ¿no? Entonces, me fascina, Manuel. Manuel, estamos creo que a punto de, si no me equivoco, Sony, estamos creo que a punto de romper récord de extensión en uno de los episodios de Entre Lingüistas, porque creo que hemos de decir que el récord lo tienen creo que Rodrigo Parra y Tutu de Tepic, que bueno, creo que se aventaron como 42, 43 minutos en un episodio. Nosotros estamos a punto de romper ese récord. Ya lo veremos con la edición del capítulo, pero yo nada más, a mí me gustaría nada más volverte a agradecer el espacio que nos has dedicado y además la cátedra que nos has dado de lenguas yumanas, además con una manera de saborear las lenguas y de ver pues todo lo que están haciendo en el grupo para justamente cuestiones de revitalización, de incluir a gente de la comunidad, a participar en este proyecto que, digo, no es tarea fácil, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos brindas. No, muchas gracias por la invitación. Y pues nomás me gustaría, esto lo voy a seguir diciendo, ¿no? En los espacios y en los foros, que todo este trabajo es en vinculación y con el apoyo de mis profesoras de Pai Pai, y siempre les estaré agradecido, que es yo con toda la disposición de que aquí están las herramientas, ¿no? Igual como este es un ejercicio de divulgación, si alguien nos escucha de la comunidad y quiere saber más sobre algún tema en particular o algo, no duden en contactarme, ¿no? Yo estoy en toda la disposición de compartir todos los documentos que he podido recopilar, ¿no? En distintos momentos. Y también algo importante es que la idea es que también se escuche para la misma comunidad, ¿no? La misma comunidad baja californiana, la misma comunidad mexicana, ¿no? La población mexicana, para justo traer al radar, ¿no? Que estas lenguas se siguen hablando, todavía hay hablantes, y pues todas son lenguas, y todavía sigue habiendo esa discriminación a raíz de eso, entonces todavía se necesita seguir diciendo, ¿no? Entonces, por lo mismo creo que es importante hablar. Trabajo al respecto hay y mucho todavía, ¿no? Entonces, claro, y además, bueno, lo que es loable hay que decirlo, ¿no? O sea, el trabajo que han hecho ustedes, tú con tus profesoras y bueno, pues con el grupo de lingüistas, de verdad que felicidades, enhorabuena y ojalá que sigan viniendo pues más proyectos de este tipo, porque de verdad que sí se necesitan en México, ¿no? Entonces, muchas felicidades, Manuel, y de verdad, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, pues a nuestros seguidores les decimos justamente, pues muchísimas gracias por seguirnos y les recordamos que ya tenemos nuestra página web, por supuesto, que seguimos con la revista de Entre Lingüistas y les decimos muchas gracias y hasta el próximo curso.